Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Muy bienvenidos al ciclo de conferencias de las artes que se hace en colaboración con la Escuela de Garaje, entre la Facultad de Artes y la Escuela de Garaje, en el marco del Salón Regional de Artistas. Mi nombre es William López, soy profesor del Instituto de Investigaciones Estéticas y a nombre de las autoridades académicas de la universidad les doy realmente una gran bienvenida. Para nosotros es un gusto tenerlos acá en el campus, en la universidad particularmente, y por supuesto en este espacio de la Facultad de Artes, el auditorio del edificio Sindhu. Voy a hacer la presentación de Mónica Hoff, una de las más destacadas invitadas de la programación de este mes de la Escuela de Garaje, que a propósito la programación está fuera en una de las mesas, la pueden allí tomar. Realmente para mí es un gusto presentar a Mónica Hoff. En Colombia, quienes estamos vinculados al mundo de los museos, al mundo de las artes plásticas, teníamos noticias de ella por su participación en la Bienal de Mercosur, pero particularmente por un artículo que ella publicó en la revista Errata en abril de 2011, un artículo que creo que para quienes trabajamos en el mundo de los museos y particularmente en el ámbito de la educación museal, pues fue muy refrescante, porque traía o porque sistematizaba o empezó a sistematizar, creo, una discusión que se viene dando en el ámbito museal, en el ámbito propiamente museológico en Colombia, al menos desde la última década. Para quienes no están, digamos, relacionados con el ámbito de la educación artística, pues es un espacio, digamos, disciplinario, profesional, que se ha ido diferenciando profesionalmente desde más o menos el final de los años 70, cuando Emma Araujo de Vallejo, dirigiendo el Museo Nacional de Colombia, y Beatriz González en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, empiezan a configurar los primeros grupos de guías, los primeros grupos de artistas que se van a vincular de forma, digamos, más o menos apasionada al tema de la educación museal, a la discusión, a la construcción de un espacio de referencia importante. En este proceso, pues también hay que tener en cuenta un referente muy importante que se da aquí dentro de la Universidad Nacional de Colombia, el grupo de artistas y pedagogos que convoca la artista María Elena Bernal, quien infortunadamente ya murió, y que protagoniza un capítulo muy importante de los procesos de diálogo entre las artes plásticas, las artes visuales, las artes en general y el ámbito de la educación. Creo que allí, a mediados de la década de los años 80, se genera un diálogo que para muchos es muy desconocido, pero que para quienes estamos vinculados al mundo de los museos es un diálogo muy fértil que, por supuesto, va a marcar incluso la vida de muchos de los profesores que hoy dictan clase, particularmente en la Escuela de Artes Plásticas. Me refiero, por ejemplo, a Marta Conbariza, a Miguel Huertas, y a otros profesores que, siendo muy jóvenes, se vinculan a ese espacio de experimentación plástica, de experimentación pedagógica, que ya en los años 90 va a generar uno de los momentos más importantes de la educación museológica en Colombia, o de la educación museal, que es el Museo Un Aula Más, que es un proyecto muy importante que marca incluso la política pedagógica de Bogotá, de la Secretaría de Educación de Bogotá y luego de la Secretaría de Educación de Medellín. En ese proceso, por supuesto, también está María Elena Ronderos, otra artista que para nosotros es muy importante dentro de estos diálogos que se han generado en los últimos 20 o 30 años en torno a estas relaciones muy problemáticas, muy complejas, pero al mismo tiempo muy apasionantes de la educación artística, la pedagogía, el mundo de los museos, las colecciones, las comunidades y, en últimas, yo creo también la politización de la pedagogía y de la educación, que a mi modo de ver es bastante sana. Mónica Hoffman es artista, curadora e investigadora brasileña, licenciada en Artes Visuales y especializada en Pedagogía del Arte.
Actualmente cursa un doctorado en procesos artísticos contemporáneos en la Universidad del Estado de Santa Catarina de Florianópolis. En 2013 fue la curadora de base y coordinadora de redes de formación de la 9ª Bienal de Mercosur en Porto Alegre. Entre 2006 y 2014 fue la coordinadora del programa de educación de la Bienal de Mercosur y en los últimos años ha colaborado con instituciones como la Bienal de Liverpool, la colección Cisneros, el New Museum, la Casa Daros, el Instituto Mesa, entre muchos otros proyectos. Mónica, bienvenida a la Universidad Nacional. De verdad, para la comunidad estudiantil, a la comunidad de profesores, es un gusto tenerte aquí. Insisto que hacía rato que debías venir a Colombia a dialogar con nosotros, particularmente sobre ese artículo que publicaste tan afortunadamente en la revista Rata. Te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, William. Para mí, bueno, igualmente es un honor y una felicidad estar aquí. El artículo que mencionara fue, bueno, escrito en 2010. Fue como una reflexión después de algunos años de trabajo en la Bienal. Era una manera también de como crear registro, pensar sobre lo que estaba pasando ahí. Pero antes, bueno, quería agradecer a la universidad, al programa, a Virginia, a los chicos de la agencia por tornar eso posible, a ustedes por estar aquí. Disculparme porque voy a hablar en portuñol. Va a salir, como ustedes pueden ver, bueno, pienso así, no va a ser posible hablar de una otra manera, pero me encanta, entonces no quería traductor. Bueno, el artículo que fue publicado en Errata habla de algo muy especial que ha pasado en la Bienal de Mercosur en Porto Alegre, que fue una especie de giro educativo o giro epistemológico en su manera de componerse, de presentarse. Eso está totalmente vinculado a la creación de una función, o por lo menos yo creía en aquel momento que está, pero no es solamente eso. Hoy yo veo un poco más amplio, pero en aquel momento estaba muy vinculado a la creación de la función del curador pedagógico, de esta figura, que se volvió muy importante en el contexto de la Bienal, tanto en términos curatoriales como en términos institucionales. La Bienal ha absorbido como este proceso en la 6ª edición, en 2007. Corrió el riesgo de aventurarse más en el campo de la educación, no solamente de la exposición. Año después de año fue como ampliando, el programa educativo fue como volviéndose cada vez más grande hasta que ha excedido el perímetro de la propia Bienal. Los programas, empezaban antes. La Bienal tiene como 2 meses, pasa en general entre septiembre, octubre, noviembre. Los programas empezaban a pasar como en marzo, abril, con un montón de proyectos, acciones. Permiso, necesito agua. Eso pasó en la 6ª, en la 7ª, en la 8ª, cuando tuvimos Pablo Helguera como curador pedagógico, y después en la 9ª, que pasó en 2013, cuando fui invitada a asumir también lo que sería la curaduría pedagógica, que a nosotros nos pareció más interesante que la llamáramos curaduría de bases o ground curator. Esta era mi función en aquel momento. ¿Por qué eso? Porque así como en 2010 defendí en aquel artículo la idea de que la importancia de una curaduría pedagógica en el contexto de la Bienal y también como en otros contextos, pensando después, me pareció
importante que en algún momento empezáramos a pensar que la curaduría en general debería asumir este papel. Entonces, cambiar el nombre, cambiar el título fue una manera de hacer como esta tensión, no tensión, pero este pequeño cambio. Lo que voy a presentar aquí es un poco resultado de estos años en la Bienal. Sí, voy a hablar un poquito de lo que escribí en 2010, porque eso está, pero es también una reflexión que parte de ahí para llegar a un otro lugar, que es la formación de mediadores de la Bienal. Los mediadores son los guías, los monitores, los educadores que trabajan en las exposiciones, que reciben el público, las escuelas. Eso en el contexto de la Bienal ha pasado desde su primera edición de una manera, muy tradicional, como preparar los mediadores para que recibieran la gente. Pero se fue cambiando, se volvió casi como un otro tipo de formación. La estructura en la Bienal, considerando que, a cada 2 años teníamos una otra formación de mediadores, se fue como transformando en una escuela, una especie de escuela. Porto Alegre es una ciudad muy chiquita, tiene como 2 millones de habitantes, tal vez 3. Es como, 6 museos, algunos espacios culturales. O sea, cuando la Bienal fue creada, se creó también como todo un circuito, un sistema de arte que se fue internacionalizando poco a poco. Hacer una formación de mediadores, obviamente, iba a transformarse en otra cosa, no simplemente como en gente para atender a quien va a visitar la Bienal. ¿Por qué? Porque esta formación en un determinado momento fue abierta no solamente a estudiantes de artes, pero a gente de donde venir, como de las artes, de la arquitectura, de la biología, de la medicina, ingeniería y todo. Eso generó un pequeño cambio en la manera de actuar. Y se fue como rompiendo el programa desde adentro, volviendo otra cosa. La Bienal con eso se fue pasando a integrarse poco a poco y más, con más fuerza, a la comunidad. Salió de la comunidad artística y pasó a mirarse y mirar a la comunidad de la ciudad y del interior, como del estado, de la provincia. Lo que voy a hablar aquí hoy tiene a ver con estas cuestiones que están ahí en mi portuñol, porque son cuestiones que me hago todos los días. ¿Cuáles son las dimensiones educativas de un proyecto curatorial? ¿Cuáles son las dimensiones curatoriales de un proyecto educativo? Un proyecto educativo presupone siempre un proyecto curatorial. Un proyecto curatorial requiere siempre un programa educativo. ¿Qué hace un curador? ¿Qué hace un educador? ¿Qué hace un mediador? ¿Qué hace un curador pedagógico? ¿Qué formas críticas se le puede asumir la educación y la mediación en el contexto de arte, en el contexto de exposiciones, eventos, proyectos? Desde qué campo de fuerzas estamos hablando al final. Ese es el título. Yo voy a ser muy económica hoy. Las imágenes están al final. En verdad, yo creé una especie de diagrama a compartir con ustedes. Son mis cuestiones, estoy todo el tiempo intentando contestarlas. Curaduría, educación y mediación crítica. Una paradoja paradigmático o un oxímoron perfecto. Hay aquí un juego. Una paradoja paradigmático es como una contradicción. Un oxímoron perfecto es como algo que tiene como condición de existencia la contradicción. Por eso es un oxímoron perfecto. Esta relación entre curaduría, educación y mediación crítica, ¿es una paradoja paradigmático o es un oxímoron perfecto? ¿De dónde estamos hablando? ¿Y qué estamos hablando? ¿Qué hablamos cuando pensamos en curaduría pedagógica y mediación crítica?
A mí me parece que estamos hablando de eso, que curaduría pedagógica y mediación crítica comparten esta misma estructura de pensamiento. Es el resultado no necesario de un trabajo de investigación conformado por elementos críticos, políticos, educativos y también estéticos. Pero ¿qué hace el curador? ¿Qué hace el curador pedagógico? ¿Qué hace el mediador? El curador investiga, crea narrativas críticas y formas de comunicarlas, opera con los símbolos del otro, incluso hace curaduría. El curador pedagógico investiga, crea narrativas críticas y formas de comunicarlas, opera con los símbolos del otro, incluso hace curaduría pedagógica. El mediador investiga, crea narrativas críticas y formas de comunicarlas, opera con los símbolos del otro, incluso hace mediación crítica. Bueno, parece que no hay distinción, ¿no? Por lo menos en términos cognitivos. Estamos hablando de procesos muy similares. Pero ¿quién es el curador? ¿Quién es el curador pedagógico? ¿Y quién es el mediador? El curador es el autor de la curaduría de alguna cosa. El curador pedagógico es el autor de la curaduría pedagógica de alguna cosa. El mediador es el autor de la mediación crítica de alguna cosa. Esta mediación puede ser crítica o no. En el caso de la Bienal se volvió crítica. ¿Por qué? Si vamos a pensar a volver a 97 cuando empezó la Bienal, todos los cursos de formación de mediadores, lo mínimo que podría pasar es que se volviera crítica. Se cambió la Bienal como estructura, se volvió una escuela. Consideremos que a cada 2 años hay un programa de formación de mediadores. Esos mediadores son artistas, arquitectos, ingenieros, médicos o futuros médicos, ingenieros, arquitectos, artistas, historiadores, gente que vive en la comunidad y que vuelve 2 años después a hacer la misma cosa, que tiene una formación de 6, 7 meses, que pasa por distintos procesos, desde conceptuales, históricos, teóricos, a procesos prácticos, de montaje, de museología, de museografía. O sea, en algún momento esta Bienal se volvió una escuela súper potente, una escuela que se revolvió a la comunidad. ¿Y por qué les cuento eso? Porque no hay distinción aquí a no ser la función. Porque todos ellos, una vez más, estamos hablando del resultado de esos procesos como el resultado no necesario de un trabajo de investigación conformado por los mismos elementos. El mediador va a operar desde su lugar con estos elementos, el curador pedagógico también y el curador general, artístico, jefe, como sea, también. Son procesos de pensamiento crítico, político, educativo, estético. ¿No pasa siempre? No pasa siempre. Ese es el ideal. En la Bienal ha pasado de diferentes maneras. El curador, en verdad, es el autor del proyecto artístico general, que es traducido por el curador pedagógico que hace el programa de educación, que es traducido, una vez más, por el mediador, que es el autor de la mediación. Esa es la cuestión, no es la anterior. Aquí es pensar como en términos cognitivos, pero aquí es pensar cómo el sistema funciona. ¿Por qué tiene que pasar así? ¿Por qué, por ejemplo, en un contexto de una exposición, de un proyecto de arte, de lo que sea, esos procesos que son idénticos no pueden ser compartidos? ¿O porque los poderes, de hacer el gran proyecto de la Bienal, de lo que sea, tiene que estar como jerarquizado? ¿En qué medida el curador no es también un mediador? ¿En qué medida el mediador no es un curador? ¿Para qué sirve un curador pedagógico? Esas son preguntas que me hago
siempre, porque quedo pensando sobre hasta qué punto las exposiciones no tienen su dimensión pedagógica, mismo cuando no son pedagógicas o cuando son apolíticas o apedagógicas. Eso también está reforzando un otro lugar. Esa es la gran cuestión del cognitivo con el sistema, de cómo las cuestiones son, o bueno, de lo que hace, de lo que conforma cada una de estas funciones, de estos personajes, cómo en el sistema ellos actúan y cómo se puede un poco romper, quitar, bagunzar en bueno portugués. Es como hacer un lío. Lo que pasó, es lo que voy a mostrar un poquito a ustedes ahora, es que en un determinado momento esta formación de los mediadores se quedó súper potente con un proceso de autonomía, emancipación muy fuerte. Ellos pasaron a también proponer acciones, programas, actividades en la Bienal, donde sí había un proceso curatorial, sí había un proceso de construcción educativa, un proceso de construcción estético, poético, como sea, en que se quedó muy difícil percibir qué era curatorial desde el punto de vista del curador general, qué era educativo desde el punto de vista del curador pedagógico y qué era educativo, artístico, performático desde el punto de vista de los mediadores. No sé si me explico. Lo que estoy intentando decir, problematizar, son estos lugares y cómo eso se fue cambiando en la Bienal, también después de los 2010. Me parece el segundo giro muy importante. El primer está como vinculado a la idea del curador pedagógico, que ha como generado un territorio, un espacio de trabajo muy interesante, muy abierto a la educación, a la comunidad. El segundo es ver cómo eso pasa desde adentro, es ver cómo lo que ha generado la Bienal se vuelve crítico, poético, político y genera cosas adentro de la Bienal, creando programas independientes. Les voy a mostrar algunas imágenes y después voy a volver. Hay imágenes como de programas pensados, propuestos por curadores generales, por curadores pedagógicos y por mediadores. Eso es como un show que ha pasado en 2013 en una plaza al lado de uno de los espacios expositivos. Eso es un programa, no sé cómo decir, pero perambulações nocturnas, como caminadas nocturnas por la noche. Esa es una acción. Otra. Les voy a mostrar las imágenes. Esta se llama Un día de playa. Se llama si la luna estuviera aquí en mi mano, algo por ahí. Se llama algo como sobre el tiempo no me acuerdo, es un nombre súper complejo. Observación de estrellas, Escuela Casera de Invenciones, no me acuerdo el nombre. La energía que viene de la tierra. Ese es un jardín. Voy a volver. Por las imágenes, ¿ustedes perciben alguna distinción? ¿Consiguen como decir qué es un programa curatorial desde el punto de vista artístico, qué es un programa curatorial desde el punto de vista pedagógico, es un programa performático o poético desde el punto de vista de la mediación crítica? Me gustaría saber. ¿Perciben distinción? Por ejemplo, fue hecho por los mediadores, organizado por el curador pedagógico, por el curador general.
¿No? Bueno, ese es un programa que se ha organizado la curadora general de la novena Bienal. En algunos meses va a empezar la 10ª, Sofía Hernán Choncuy. Era un show de un grupo de músicos mexicanos vinculados a un artista de la Bienal. Ahí. Las caminadas nocturnas fueron un programa creado por los mediadores de la 8ª Bienal, como fueron absorbidos por el programa general, divulgados como junto, que contaron con la participación de todos, pero fueron propuestos por los mediadores. Había como todo un programa que ellos propusieron y que Joca, que era el curador en aquel momento, ha participado muy intensamente. Ahí, una performance, un trabajo, una clase, ¿qué les parece? Yo elegí, no es una broma, tampoco un juego, elegí imágenes que podían como comentarse a sí mismas, que estuviera súper claro de qué se trataba, así como no estoy como intentando hacer un juego. Eso es una clase, pero parece una performance. En verdad es una clase en la formación de los mediadores, pero fue propuesta por los propios mediadores. Ahí. Es que puede ser muchas cosas, pero es una acción, una performance de los mediadores también, en la novena Bienal. Aquí, un día de playa, en el río, en el Guaíba, que es el río, laguna, lo que sea, porque hay una discusión pública sobre eso, que es el trabajo de una artista uruguaya llamada Ana Laura López de la Torre, y fue como comisionado por el programa pedagógico, o sea, por el curador pedagógico. Pero podría muy bien ser cualquier otra cosa, como un día de playa de los mediadores. Ahí. Clases de gimnástica. No. Es un trabajo de Vic Van der Poel. Era una performance. Eso es la última presentación. Ha pasado en algunos lugares de la ciudad, pero podía ser muchas otras cosas. Aquí, una obra de arte. ¡Oh, mira! Sí, una obra de arte, pero era extraoficial. Estaba enfrente a uno de los espacios de la Bienal. Fue hecha por una mediadora, también artista. Ella la organizaba, presentaba todos los días en este lugar. Siempre igual. ¿Una reunión de los mediadores? No. Ese es un programa, conversaciones de campo. Ese, fue una salida para mirar las estrellas. Fue una propuesta mía como curadora pedagógica. Hacía parte de la formación de los mediadores, educadores, gente que quisiera estar ahí. Salimos de la ciudad para mirar las estrellas. Escuela Casera de Invenciones. Aquí va a generar un problema, porque hay dos cosas. La escuela fue una comisión, del curador pedagógico a los mediadores. Era uno de los espacios expositivos de la novena Bienal, estaba en un museo. Yo negocié con la curadora general que pudiera ser como este lugar, pero yo solo tenía el nombre, Escuela Casera de Invenciones, el lugar. Al revés de comisionar a artistas para que hicieran como un Artist Run Space,
comisioné a los mediadores, justamente porque yo había como a lo largo de los años trabajado con ellos, he percibido como este cambio en la potencia poética, política, educativa que tenían en sus acciones, que no era simplemente atender a la gente que venía a visitar a la Bienal, pero que era performático, que era poético, que tenía fuerza y que podría manifestarse y que debería. Entonces es como un mixto, es mezclado. Ahí podría ser como un montón de libretos de un artista. Aquí es como un programa curatorial de la curadora artística. Ahí. Pesquisa de los mediadores, performance de un artista. No, era una salida para hablar sobre la tierra, sobre la energía, sobre esta energía sucia, como, eso cambia también las comunidades, la manera como las comunidades viven. Un programa de la curaduría pedagógica. Una instalación de un artista, en definitivo. De un artista mediador de la Bienal, de la Escuela Casera de Invenciones. ¿Qué distinciones hay entre todas esas imágenes y programas que presenté a ustedes en términos de qué es curaduría, qué es artístico, qué es poético, qué es político, qué es pedagógico? ¿Ustedes perciben? Yo no. Este es mi gran problema en este momento y que comparto con ustedes. Es que para mí todo está vinculado a una estructura de poder, a un sistema, porque en términos cognitivos estamos hablando de los mismos elementos, de la misma manera de producir conocimiento y que genera acciones, obras, performances, discursos, debates, manifestaciones, lo que sea. Eso viene como sería el segundo giro educativo de la Bienal. O el segundo. El primero es la sexta, hubo algunos procesos antes, pero es el segundo. Es cuando esta formación se explota y gana otro lugar. Un lugar, que ya no cabe más en la Bienal y que genera otros espacios para fuera de la Bienal, como plataformas, publicaciones, manifestaciones, escuelas, pero que también va poco a poco como generando espacios ahí y provocando cada vez menos distinciones entre la producción artística de los artistas, la producción curatorial de los curadores y la producción curatorial artística, pedagógica, lo que sea, de los mediadores. Entonces es un problema que traigo a ustedes, que comparto con ustedes, para pensarnos cómo queremos hacer, qué instituciones deseamos, qué estructuras de pensamiento, porque no es solamente una estructura de poder. La estructura de poder, cuando en un sistema determina la estructura de pensamiento. Así que, ¿qué queremos en este contexto? ¿Qué tipo, de giro educativo deseamos? Es eso. Muchas gracias. Quisiera arrancar con una problematización de lo que planteas. En los museos tradicionales, estoy de acuerdo contigo en que la estructura de poder determina mucho la función de las personas dentro de los espacios artísticos, de los espacios museales. En un museo tradicional, quien produce el conocimiento, el que enuncia el conocimiento es el curador de las colecciones. Y el que media ese conocimiento es el educador, ¿verdad? Pero mi experiencia personal, particularmente en los 3, 4 museos que he trabajado, yo he tratado de subvertir explícitamente la tarea del curador tradicional. De hecho, de manera anecdótica digo, Beatriz González, que es una artista
muy prestigiada en Colombia y que fue una de las curadoras más importantes, artista ella, de las colecciones del Museo Nacional. Hubo un momento en que, cuando yo estaba trabajando en el área, dirigiendo el área de educación de los museos, le propuse a mis educadores, a mis mediadores, vamos a subvertir la exposición permanente del Museo Nacional de Colombia y vamos a tratar de leer desde otras perspectivas el discurso. Y claro, como era el Museo Nacional de Colombia, era sencillo, pero al mismo tiempo difícil hacer otras lecturas con unas colecciones que arrastran una tradición muy oligárquica, una historia oligárquica colombiana. Pero ahí, digamos, finalmente la pregunta de fondo era ¿quién dice qué en el espacio museal y para quién? Exacto. Para mí esta es la cuestión. Por ejemplo, estabas hablando, me acordé del nuevo institucionalismo. ¿Saben qué es? Es como un giro también. Es como sería la tercera ola de la crítica institucional, hecha por los curadores y por los directores de institución desde dentro de las instituciones. Pero todos los procesos que he acompañado, que he visto, nunca, en ninguna situación, los programas parten de los mediadores, de la gente de la seguridad, de la limpieza o de otras personas. Siempre parten de los curadores. Entonces son los curadores permitiendo otras lecturas, otras narrativas. Sigue siendo como muy jerárquico, abierto, pseudo abierto. A mí, yo estoy de acuerdo contigo. En la pregunta la sabemos la respuesta. ¿Quién produce narrativas? Todos producimos. El conocimiento es transitivo. Todos producimos narrativas. Pero las instituciones son pesadas. Yo intento pensar maneras como de romper. Cuando estaba involucrada con la novena, bueno, yo coordinaba el programa pedagógico de la Bienal desde 2006. Eso fue 2013, 7 años. Estaba ahí trabajando con los curadores pedagógicos, con los curadores generales, experiencias increíbles. Yo me preguntaba, pero bien, la voz sigue siendo siempre esta. No cogemos ningún riesgo. No abrimos la puerta. Todo está sobre control. Entonces, lo que propuse fue que el programa pedagógico y el programa de mediadores fuese la misma cosa. Entonces, el programa de mediadores tenía gente desde fuera de la comunidad, tenía profesores. Al mismo tiempo, los programas públicos tenían los mediadores. Era una manera un poco experimental de intentar generar otras zonas de conocimiento. Zonas autónomas, pero que también estaban ahí, como conformando lo que se podía ver desde afuera, que era la Bienal. Así como compartir la voz. Porque por más que sepamos que la voz es el conocimiento es transitivo, en las estructuras de poder es una pelea tremenda que se pueda como tener igualdad o respeto. El mismo, por ejemplo, la curaduría pedagógica. En el caso de la Bienal no puedo hablar porque tuvimos una experiencia increíble, como en todas las ediciones en que la curaduría pedagógica ha existido. Fue como una colaboración muy directa entre los curadores pedagógicos, bueno, el equipo, pero los mediadores estaban siempre como a servir, ¿no? A servir a la curaduría, a servir a la gente. Pero, discúlpame, es como, no son muñecas, son gente que está como estudiando, que tiene su discurso, que quieren debatir, que producen y que pueden producir esta mediación crítica desde un otro lugar, proponiendo programas en la Bienal. No solamente, bueno, en ese espacio expositivo, en diálogo con la gente. Es una pelea para toda la vida, ¿no? A mí me parece, pero no me canso, esa no canso. Es lo que hace divertido. Porque si no rompemos desde dentro, si no hay espacio de discusión, los museos se van a acabar, porque van a hablar consigo solamente.
La gente funciona, la comunidad, la gente funciona de otra manera. No funciona más con un discurso. Hay redes, hay un montón de otras perspectivas, eso está. Entonces, es más fácil hoy que haga la pelea que un discurso más fijo, me parece, más fijo, más rígido. Hola. ¿Puedes hablar un poco de las escuelas que has creado o estás pensando crear? Escuelas, las que has hecho hasta ahora y la que... La escuela casera Invenciones, Por ejemplo. que fue esta escuela que comisioné a los mediadores, y fue una manera de intentar romper con eso, es que estaban salvos, como los artistas que estaban enfrente a su sala. Al mismo tiempo, esa escuela fue muy potente. Eso es en la escuela. En verdad, es un jardín hecho por una de las mediadoras, que es artista y bióloga también, y ha propuesto como intervención. Esa escuela como tenía su propio público. El público que se iba a la Bienal, acababa por llegar a la escuela, no necesariamente, pero el público que se iba a la escuela no iba a la Bienal, era un público de la escuela. Entonces es como, eso también funciona para accionar otras maneras de comunicarse con la gente. Hay que pensar sobre eso. La Bienal se quedó año después de año cada vez más abierta, a punto de explotarse, a punto, de la comunidad demandar cosas, pedirle, queremos hacer así. La estructura está abierta. Esa es una de las escuelas, Escuela Casera Invenciones. Yo tengo una otra escuela, pero no es la Bienal, se llama Escuela de Surf, etc. Sí, surfear, pegar olas. Es una escuela de surf, pero yo no sé surfear. Tampoco quiero un profesor. Es un programa para compartir, en verdad, para aprender juntos, enseñarnos unos a los otros a surfear. El surf es mío, el etcétera, el de la gente que voy a invitar a participar. Así que es un programa de arte también, porque este es como yo pienso, es mi manera de pensar. Va a pasar en Florianópolis, donde vivo ahora. Es una escuela camping, o sea, ¿cómo se llama? ¿Tiendas? Barracas. Carpas. En carpas, la gente se va por unas o 2 semanas, una semana, 10 días, a convivir. Yo a aprender a surfear, me imagino, porque quiero mucho. La gente a aprender a hacer otras cosas, pero es también una escuela para artistas y sus familias. Y eso tiene mucho que ver con este mundo donde vivo yo del arte, donde hijos, parejas, familias no pueden existir en general. No hay tiempo o espacio para ellos. Como lo que estábamos hablando ahora de las escuelas y del mercado, pasa lo mismo en esta situación. Es que el mercado es muy como, se dice, sufocador, como tienes que estar disponible todo el tiempo, ¿no? Tienes que estar disponible al mercado, a cómo funciona. Yo estoy intentando un poco desde el lugar, que encontré en la Bienal, en mi práctica, hacer eso ahora en este lugar donde yo estoy viviendo, como crear maneras posibles de hacer lo que quiero, pero al mismo tiempo generar una crítica e intentar cambiar un poco la estructura. Es súper experimental, no sé si va a pasar o funcionar, pero mi idea es que sea una escuela para artistas y sus familias, hijos, niños, parejas, lo que sea, y que podamos aprender juntos por una escuela temporaria e itinerante que se va a cambiar, va a pasar ahí, pero también va a pasar en otros lugares. Entonces es una metodología. Para mí es una metodología, mi metodología de trabajo. Tú hablaste brevemente de cómo la Bienal cambió un poco el panorama local y dijiste que lo había internacionalizado, pero a mí me gustaría saber, por ejemplo, si la Bienal, un poco con ese giro educativo y también un poco pues, epistemológico y cognitivo, había afectado las estructuras de formación
pues sí, sobre todo refiriéndome como Sí. a la universidad tradicional, porque a mí me parece que una cosa que sucede a nivel local aquí es que, sobre todo desde las universidades, se piensa muy sistémicamente y se sostiene mucho esos roles del artista, del curador, Sí. y eso se transmite en cómo se discute el significado de las cosas. Lo hemos podido ver recientemente en alguno de los salones locales de aquí, de una lucha tradicional de quién tiene el significado y quién tiene como el poder en Sí. cómo se enuncia el significado. Yo creo que los artistas aquí son muy tradicionales en ese sentido y quieren seguir pues teniendo como Pero en Porto Alegre su también. nicho. Sí, entonces Pero quería ver si pero podías sí. explicar un poco más de si eso se había transmitido o si eso había logrado transformar Sí, la educación allí. sí y no. Te voy a decir por qué. Porto Alegre también es súper cerrada. Hay una generación más joven que sí, que es muy mezclada, que viene de muchas partes, de la comunicación, de la literatura, arquitectura, que está mezclada, que se involucra a la Bienal. Por eso esta formación es tan potente, porque no es una formación de mediadores que son del curso de artes. En un determinado momento, en la quinta Bienal, bueno, resolvimos cambiar eso. ¿Por qué? Porque en la cuarta tuvimos como mediadores de las ciencias sociales, letras, literatura, filosofía. Percibimos que los mediadores con más prejuicio, más duritos, eran los que venían de la escuela de artes, porque tenían como toda la disciplina en la punta de la lengua. No iban ni para acá, ni para acá, no sabían nada de política, nada, bueno, ciencias sociales, pero sabían toda la disciplina de historia del arte. Bueno, arte contemporáneo no es eso, discúlpame. Entonces lo que hicimos fue, cambiamos eso y abrimos la formación a todos, bueno, a todas las áreas, todos los campos de conocimiento. Eso fue un cambio que generó después. Pero lo que te cuento es que, bueno, sí, ha generado cambios locales, nacionales e internacionales, como este giro reverberó en otros lugares. Locales te puedo contar dos. Uno de ellos es que la Escuela de Artes, la academia, la única que hay en Porto Alegre, no aceptaba en su posgrado proyectos que hablasen de educación, porque ahí solo se hablaba o de teoría o de práctica artística. Pero hace como 3, 4 años se vio como encojada en la pared, empezó a discutir, o sea, se abrió algo ahí. Por otra parte, con esta experiencia de los mediadores, muchos mediadores que venían como de la literatura, filosofía, ciencias sociales, arquitectura, migraron para la formación en artes, fueron a hacer sus posgrados ahí, empezaron también como a promover otros procesos en esta academia. Entonces, hay giros chicos que fueron pasando y que en la generación que está ahí ahora, creo que sí, si no, no pasara. Hay una generación como de artistas tal vez que estuvieran vinculados a las 2, 3 primeras bienales, que no cambió. Ven el proyecto pedagógico como un proyecto que atiende a las escuelas, promueve números, está muy bien. Qué lindo. Volvió internacional por eso, por los números. Mentira, no. Lo que pasa es que la experiencia de la Bienal en 2009 para 2010 ha generado un cambio en la Bienal de San Pablo también, que pasó a tener un curador pedagógico, pasó a volverse a la educación, una persona permanente, bueno, un equipo permanente. Si ha funcionado bien o no, es una otra cosa, pero hubo el intento. En nivel internacional hubo también como muchas influencias. Les cuento dos, Bienal de Liverpool, Site Santa Fe. Son dos experiencias de bienales de artes que se inspiraron mucho en la experiencia de la Bienal de Mercosur. Tanto en el caso de la Bienal de Liverpool, que tiene casi la misma edad de la Bienal de Mercosur, cuando Sally ha asumido que era la directora artística de la última Bienal, el año pasado,
se empezó un cambio. La Bienal pasó a mirar más a su comunidad que al circuito internacional. Entonces, ha decidido ser más chica, pequeña, estar en conversación con su comunidad e intentar hacer como colaboraciones con las instituciones locales, sin perder como el frescor. Pero fue una decisión súper como tomada y siguen así. Fue inspirado mucho en la experiencia de la Bienal. Inside Santa Fe también, de la relación con la comunidad. Son algunas reverberaciones que pasaron. En el circuito de arte local también algunas cosas pasaron. Sí, como hay está más abierto, con más respiro, me parece. Te quería preguntar una cosa, ya que mencionas comunidad. Pues bien, yo hago parte ahorita de un voluntariado de intérpretes, o como tú llamarías, mediadores, en el Museo de Arte Contemporáneo, ¿sí? Y pues ahí hemos hecho algunas visitas interpretadas, así se le llama ya, en la que pues previamente hacemos un estudio pues depende también del público que va a ir. Entonces, respecto a eso quisiera preguntarte si en estas actividades que se han realizado en las bienales, en la bienal, se tiene en cuenta el tipo de público que asiste, ya sea niños o ancianos. Sí, esa es mi pregunta. De todo. Niños, papás, mamás, vecinos, gente del mundo del arte, local, nacional, internacional. Bueno, abuelos, abuelas, de todo. Al comienzo de la Bienal la estructura era muy dividida en 3 públicos: profesores, niños y público en general, sin saber quién era este público en general. Poco a poco se cambió público curioso. Pasamos como a no utilizar más ese término en general o interesado, pero público curioso, porque entendíamos que usar esta palabra era como generar curiosidad. Los programas, bueno, programas para niños, programas para todas las edades, programas para educadores. En la última Bienal hicimos como también una especie de comisión a 3 artistas educadores que trabajaron con educadores de 15 ciudades de la provincia. Tenían total libertad de hacer lo que quisieran. Era como una comisión también. No era algo coordinado desde la curaduría, como pasar en los otros años. Entonces, lo que pasó en la última Bienal fue como una especie de compartir responsabilidad, compartir la construcción de la propia Bienal. Y, por ejemplo, hay un programa que se llama Conversaciones de Campo, que a mí me encanta, que haría por toda mi vida, que fue como fueron salidas para aprender, porque todo el programa, todo el proceso de descentralización de la Bienal que ha pasado desde la sexta, hubo un proceso muy tremendo de descentralización, como de la Bienal expandirse a otras ciudades, a otros contextos. Ha pasado en la sexta, séptima, octava, fueron lindos, pero en todos ellos la tecnología era de la Bienal, de los artistas y del discurso de la Bienal. La Bienal nunca iba a escuchar a la gente, a aprender con la gente. En la novena lo que propusimos fue, bueno, estas salidas no son para para hacer residencias de artistas ahí, o para eso, para aquello, bueno, para formaciones de profesores, pero tenemos un programa, queremos aprender sobre la energía que viene de la tierra, que viene del viento, que viene del mar, que viene del cielo. ¿Por qué? Porque la novena Bienal tenía como título, si el tiempo lo permite, que en portugués es si el clima es favorable. Este clima, tiempo,
no es solamente como atmosférico, pero es amoroso, político, económico, social. Entonces íbamos a esos lugares para aprender con estas personas cómo estos cambios naturales, entre comillas, habían transformado a ellos económicamente, socialmente, culturalmente, afectivamente. Era como la Bienal saliendo de su perímetro, no solamente de sus espacios expositivos, pero de su ciudad, de su discurso, que para mí es muy importante, salir de su discurso para conocer otros discursos, otras maneras de pensar sobre si el tiempo lo permite. Íbamos ahí en bus, 50 personas, por un día, a veces un poquito más, para visitar una mina de carbón, o por ejemplo para mirar las estrellas, o para hablar del viento, en el lugar más alto de una ciudad donde hay mucho viento, o para adentrar la floresta. Y así fueron como 13 salidas. Eso era, bueno, sobre todo para pensar este público, no como el público que llega, pero invertir la lógica como protagonista, como quien habla también. Hay estrategias visibles, hay estrategias invisibles. Por ejemplo, una que está entre la invisibilidad y la visibilidad, sobre todo porque los mediadores no tienen visibilidad, es este cambio en la quinta Bienal cuando abrimos la formación a gente de todos los campos de conocimiento. Eso es una estrategia para llegar a la comunidad. No es solamente porque el arte contemporáneo tiene que ser como contado desde la medicina y todo, pero es también para dejarse infiltrar por estas hablas, por esos discursos. Esa es una. La otra es también invisible, que es desde el punto de vista del equipo del proyecto pedagógico, del programa, es que no es formado solamente por artistas o gente del mundo del arte, pero siempre he trabajado con gente de la biología, de la comunicación, de la filosofía, de las ciencias políticas, todos juntos pensando cómo iba a ser el programa pedagógico. Así que en estos últimos años, mismo con la presencia y la propuesta de los curadores pedagógicos, había gran libertad de proponer cosas. Trabajamos juntos. Eso es una estrategia que no aparece, que es invisible, así como, bueno, de los mediadores. Eso es mi percepción porque he acompañado todo este tiempo. Hay estrategias visibles, obvio. Esas que les comenté son estrategias para acercarse de la comunidad. No solamente en Porto Alegre, pero también en otras ciudades. Por ejemplo, la formación de mediadores en la 7ª edición pasó a tener como una versión online, a distancia, que llamamos Nube. Tierra, la formación de tierra, la formación de nube. ¿Por qué pasó? Porque en la 6ª Bienal hubo una mediadora que venía de una otra ciudad en el sur de la provincia, que un día me ha comentado: Mónica, es que tengo que echar dedo para venir, porque no tengo dinero, pero quiero participar. Y quiero mucho porque es un gran programa, así la Bienal, estar aquí en la provincia, es el programa de arte. Bueno, ¿qué pasa? Está muy difícil. Entonces, bueno, paramos un momento, nos reunimos y bueno, vamos a intentar hacer con que este programa también tenga una versión online, en la nube, hacer como una experiencia. Fue totalmente experimental, no sabíamos qué estábamos haciendo, pero necesitábamos hacer. Y fue lindo, pasó de una manera increíble. Tanto que no fue solamente a Rio Grande, que es esa ciudad donde estaba esta chica, pero se amplió tremendamente. Pasamos a tener mediadores de todos los campos de conocimiento, de, bueno, un montón de ciudades brasileñas y no solamente brasileñas. En la última Bienal tuvimos como mediador un chico de acá, Snyder,
que fue tremendo. Ese fue y quedó, y no teníamos cómo contratarlo porque hay cuestiones en las leyes. Fue súper difícil, pero está ahí. Así como quedó con fuerza y hicimos un montón de cosas. Entonces, es que una Bienal es un programa, un proyecto muy tremendo, pero es necesario también saber hablar de un para un, saber mirar, saber parar, saber escuchar. Eso es tal vez el gran tesoro de la Bienal del Mercosur, que se internacionalizó porque pasó a mirar a su lugar, pasó a mirar a su gente, pasó a dejarse infiltrar por distintos pensamientos, discursos. Muchas gracias por venir.